No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Creo que veo el poder de Dios, ¿no? Y primero voy a nombrar un par de textos que hay en la Biblia, y después sí me voy a dedicar a aquello que de verdad quise preparar, ¿no? Y fíjense, hay muchos textos para hablar del nombre, del poder de Dios. Uno de los atributos que lo pueden encontrar en el Génesis, que uno dice Dios todopoderoso, ¿no? Pues voy a nombrar un par de textos, el Salmo 24:8, que dice Jehová el fuerte y valiente. El Salmo 31:2 dice roca de fortaleza y fuerte. Salmo 31:3 dice torre de fortaleza. Isaías 9:6 Dios fuerte, ¿no? Pues hablando del Señor Jesucristo. Lucas 1:49 el poderoso, ¿no? La gente podría agarrar una concordancia en la Biblia y buscar la palabra de Dios todopoderoso y podría encontrar, ¿no? O sea, cómo se ensalza el nombre de Dios, lo que Él puede hacer, ¿no? Y de acuerdo a todo lo que es su voluntad, ¿no? Su santidad, que llega con la fe, que nadie puede doblegar ese poder, ¿no? de Dios, ¿no? Pero quise profundizar un poco más de eso, ¿no? Podríamos hablar del poder de Dios cuando, no sé, cuando Dios abrió el mar, ¿no? Y liberó a su pueblo, y el poder de Dios liberando hacia Daniel, el fuego, muchas cosas, ¿no? El poder de Dios en tantas cosas. Se agarra la Biblia cuando Josué en la batalla, vemos que detiene, ¿no? La rotación hacia el mundo, y tantas cosas que podríamos hablar del poder de Dios en las Escrituras, ¿no? Pero dije, hay un poder, y fue que me iluminó, ¿no? Por un texto, y vino a la cabeza y dije, quiero predicar de esto yo, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que creo que el Espíritu me dio hacia levantar este tema, ¿no? Por favor, en Mateo 19:26, si me pueden ayudar, Mateo 29:26, sí, 19:26, por favor. 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es todo posible. Ahí está, gracias, claro. Dice que para Dios, para los hombres es imposible todo, ¿no? Sí. Pero para Dios todo es posible. Acá hay una fe con vamos a decir, una iglesia, ¿no? Porque tiene nombre de iglesia. Pero yo me acuerdo de aquí cuando quería comunicar, antes que nos armaron como cabeza y nos empezaron a reunir, el nombre de ahí dice, para Dios todo es posible, ¿no? Y bueno, yo empecé a un día, me acuerdo que y como que la señora me escuchó, a veces se dice pastoras, ¿no? Y me hablaba con lo que se pone en ese nombre, ¿no? Como aparece en la Biblia, pastora. Y el nombre después apareció y el nombre empezó a hacerme problema, ¿no? Que decía que había que lavar los pies a él, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que no me entran. Pero tenía ese cosa, ese título decía, para Dios es posible. Para Dios todo es posible, para ella, para esta gente carismática. Habla que Dios puede hacer algo en tu vida, pero prosperándote, y hablan del poder de Dios. Nosotros salimos de una iglesia de esas, ¿no? Dios puede hacer algo en tu vida, todo es todopoderoso. Y siempre hay un poder de poder sanarte, un poder para poder prosperarte, un poder, siempre el poder está guiado para ahí. Bajo el poder de Dios para esto, vamos a pedir el poder de Dios para esto. Y siempre existe el poder de Dios, el poder de Dios para que consiga un trabajo, el poder de Dios para que consiga, pero las escrituras nunca hablan de eso. O sea, todo está en las escrituras para mostrar el poder de Dios. Y hoy quise, de verdad, con todo mi corazón y todo mi amor, buscar y mostrarte el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dior. Pero antes le aclarar esto, lo que yo en mi respuesta en Mateo 19:26. Lo que yo voy a invitar a hacer es que lean del versículo 16. Ese es todo el contexto. Entonces ahí vamos a redactir lo que ellos dicen. Dice, pero ¿ves? Tenemos en esta iglesia el poder de Dios. Para Dios no es posible. Tenemos que pedirle que Dios no es recibir porque lo pedís con fe. Pero si leemos todo el contexto, no sé si digo yo o no.
El Señor leyó un 26. Pero si leemos todo el contexto, fíjese dónde se... Ahora empieza con el tema, ¿no? Que yo voy a mostrarle. Fíjese, el joven me dijo. Y aquí, aplicándose uno, le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Ahí está. Con eso ya vemos que, ¿con qué va a empezar a hablar la pregunta que le hace? Es para obtener vida eterna. Y ahí empieza todo. Fíjese en el 26, Dios dice, el Señor Jesucristo dice eso. Es verdad, para Dios no es posible. Pero fíjese por qué le dice para Dios todo es posible. Si leemos toda la conversación, me gusta con la conversación, la tiene todo lo que venían hablando ellos. El 17 dice, entonces dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No dijo hacer una oración de entrega, levantar tu mano, sino dijo, tener los mandamientos, lo confronta a la ley. ¿Podés guardar la ley? Le dice, o sea, guardar los mandamientos. Y le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, los de no matarás, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Esta Biblia me muestra o sea, los mandamientos que hace el próximo, ¿no? Los primeros cuatro aparentemente el Señor Jesucristo no se lo mostró, ¿no? No tendrás ídolos, o sea, no tomar el nombre de Dios en vano. Nuestro pasó por aquí, pero él mostró, creo, los de nuestro próximo, ¿no? Honra al padre, a la madre, amarás a tu próximo y a ti mismo. Le dice, joven, todas esas cosas, guardé. ¿Qué más me falta? Es como que yo hice esta sobra, ya está. Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres y vendrás un tesoro en los cielos. Y no me sigue. Me confrontó con qué? Con su pecado. La ley le dijo, bueno, Dios conoce los corazones, lo mira, para él todo es posible. Mira así, dijo, es el pecado de codicia. Entonces, como podés, entonces, la ley hace que te confronta y te muestra que no podés. Entonces, ¿qué me dice? Y entonces, y tener tesoro en los cielos, y ven y sígueme, y invitados a seguirlo, no a él. Más o menos con la palabra se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. Fíjese, y ahí sigue. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en los reinos de los cielos. Otra vez le digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico en los reinos de Dios. Y oyendo a los discípulos se asombraron de gran manera, diciendo entonces, oye, ¿quién puede ser salvo? Y ahí está lo que leyó en el versículo 26. Y mirando lo que Jesús le dijo, con hombres, o sea, dice sería en la traducción para el castellano, sería para los hombres, esto es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles, ¿no? Así que no viene hablando de prosperidad, el texto, como ellos le dicen, no, para Dios todo es posible, orá que vas a ver que Dios te va a dar de esto. ¿Qué está diciendo que es eso? Para Dios no es posible, pedirle que Dios te va a dar mujer de esta idea, pedirle trabajo, no. Por eso siempre le digo, estudien las escrituras, lean las escrituras, tienen la oportunidad de tener un buen maestro en una iglesia, aprovechen la memoria por esos pastores, y aprovechen que esos hombres están apartados para estudiar, ¿no? Las escrituras. Y como vienen a estar acá, porque estamos solamente, no tenemos la oportunidad de estar con muchos hermanos, preferimos mantener nuestra materia. Pero el texto nunca habla de prosperidad, el texto viene hablando de cómo tener la vida eterna. Y este hermano, este hombre, esa es la pregunta que le hace. Por eso cuando leen este texto, esta gente dice, para Dios todo es posible, hablan del poder. Acuérdense que venimos hablando del tema del poder de Dios, cómo tener el poder de Dios, no estoy ya en el libro ni vayan por agarrar de nada, es más lindo bien el tema. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo tener vida eterna? ¿No? Para eso necesitamos el poder de Dios. Eso es por donde quieran caminar para que vean. El poder, para poder entrar a la vida eterna necesitamos el poder de Dios. Y para el hombre de Cristo dijo, para los hombres esto es imposible. Es imposible entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿quién guarda los mandamientos? ¿Quién puede guardar los mandamientos? El primer mandamiento, o sea, nos calcina, nos mata. El segundo ya casi nos destruye. Los cuatro que necesitamos que Dios y los otros para nuestro próximo, ¿quién puede hacerlo? Santiago nos dice que si quebrantas uno de esos, ya te haces acreditador de todo, uno solo. ¿Y qué dice? Dice que estamos bajo la maldición de la ley. Si no podés, maldito es. Si no guardás todos esos mandamientos, dice el Antiguo Testamento. Ya la tercera también. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si no podemos. Para el hombre es imposible, necesitamos un dunamis, necesitamos un poder de lo alto para poder hacer esto. O sea, no se puede. Entonces, por eso quería invitarlo hoy a tener el verdadero poder de Dios, a saber cómo se manifiesta el verdadero poder de Dios. Para tener esta pregunta que hizo este hombre, ¿cómo puedo hacer para tener vida eterna? ¿Cómo puedo hacer yo para tener esa vida eterna? Y vemos que Cristo mismo ya la responde, ¿no? Si, por favor,
incluso o sea, a buscar unos textos o sea, que están en Segunda de Pedro 2.10, Segunda de Pedro 2.10 y el versículo 11. Segunda de Pedro 2.10 y el versículo 11. Bien. Sí. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, que no temen de hacer el mal de la potestad de superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra estas delante del Señor. Ahí está, como leyó Caro. Si me lo buscas en Judas 1, 8 y 11, yo les voy a explicar más o menos esto. Judas 1, 8. Hasta el versículo 11. Yo explico un poco eso. Entonces, como decía Caro, segunda de Pedro 2 y 11, esta gente que se atreve a maldecir, fíjate que en el versículo de John Barron, mi esposa dice que los ángeles son mayores en poder, ¿no? Y yo tenía esa iglesia que decía, hay que pisotear al enemigo, lo tenés bajo la punta de los pies, le piso la cola y lo pateo, yo me acuerdo que lo pateaban, y lo ataban, lo volvían a atar, se desataban, lo volvían a atar, y se burlaban, y hay que atarlo, y que reprender, debe echarlo fuera, tenés el espíritu de esto, yo tengo el poder, Dios me dio, Marcos 16 dice que tenemos el poder para pisar escorpiones, para hacer esto y aquello, y se empiezan a imaginar que son campeones y que hay un poder dentro tuyo, ¿no? Pero vemos que en la escritura, fíjate, mismo Pedro dice que esta gente, cuanto más la gente piensa de que tiene ese poder, fíjese que vamos a ver, o sea que si lees ahora en Judas 1, 8 y 11, lo que dice también. El otro dice, no obstante, de la misma manera también estos señores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Hasta el 9, hasta el 11. Por favor, hasta el 11. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí está, gracias, hermano. Entonces vemos que esta gente se dice que tiene poder, ¿no? Que tiene un dunamis, un poder, pero fíjese que el mismo arcángel Miguel, o sea, primer poder, no se atrevió a proferir palabras contra Satanás, ¿no? Bueno, no voy a entrar en explicar de dónde está esa escritura que Judas está leyendo. Se cree que está leyendo un libro apócrifo, Judas, ahí, porque en la Biblia por donde no aparece, todos los libros que son como los explican los judíos, ¿no? Cuando Satanás quiere el cuerpo de Moisés, no sé si para tomarlo, levantarlo y entrar él adentro, pero no se sabe, porque por lo menos en la Biblia no aparece. No voy a entrar en eso, pero por lo menos en la carta de Judas está diciendo de que el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir. Y esta gente dice, tenemos libros hechos fuera, te reprendo, ahora te voy a hacer esto y aquello, ¿no? Y en la carta del mismo, uno pone un Job, 38, para ahí donde Jehová habla con Job, y le dice, o sea, nombrando el nombre de Satanás en una parte, que lo compara, o sea, dice, aquel que se meta con él, dice, quedará de pie, dice. ¿Cómo esta gente se atreve con el mismo Dios? Dice, o sea, ahí, no es que diga, pero Dios, o sea, vemos que esta gente tiene poder, o sea, si uno me ayudas a buscar un texto más, segunda Tesalonicenses 2.9, segunda Tesalonicenses 2, versículo 9. Sí. ¿La 9? Sí, 9 nada más, segunda Tesalonicenses 2.9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ven? Este anticristo tiene gran poder. ¿Para hacer qué? Milagros y señales, gran poder, dunamis. Y muchos creen que el hacer milagros, echar fuera demonios, sanidades, es el poder de Dios. Por supuesto que Dios tiene el poder, Dios da el poder. Es todo poder que todo viene de lo alto, de Dios. Pero fíjate que Él le da ese poder también a Él. Tiene que ser para hacer. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos entrega a una mente entenebrecida para hacer aquello, o sea, contrario a la verdad. ¿Por qué? Por no haber creído la verdad, la palabra de Dios.
Entonces creo que este anticristo, estos que están en contra de Cristo, tienen poder, fíjense que también tienen poder. Cuando Moisés estaba, hacía los milagros que Jehová le manda, también los que estaban, estos magos falsos, también hacían así que como tenían un poder para hacer. El poder de Dios es más poderoso, ¿no? Pero ellos también tienen poder para engañar. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que quiero mostrarle por lo menos es que no decir, ay, estoy haciendo apología de la fe y estoy en contra de eso. Yo me he cansado ya de hacer eso. Creo que no tiene ningún poder, pero a menos que Dios abra la mente de ellos. Lo que quiero mostrar es que también hay poder, es el verdadero poder de Dios, porque yo no tengo el poder de hablar en mi lengua, el poder de hablar con la gente de Corinto, pero ese será el poder que el verdadero poder de Dios. ¿Sí? Y yo me gusta pensar que no, fíjese en Hechos 3.12, si yo no te lo explico, no lo tengo marcado ahí. En Hechos 3.12, solo Juan, en Hechos 3.12, está bien, gracias. En Hechos 3.12, cuando me parece que es Pedro, no me acuerdo si Pedro o Juan andaban caminando, ¿se acuerda que Simon, un paralítico, estaba ahí? En esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros? Como si fuera un poder nuestro, o que no hubiésemos hecho andar a este. Claro, fíjese que Pedro, después de los llamados, yo no tengo oro en mi casa, me aparece en la anterior, en texto anterior, le dice, pero te doy lo que tengo, si no se recibe, sea sanidad, pero por medio de Dios. Y después, a mí como padre también lo entraba, querían levantar, y no, ¿de qué te maravilla? Es poder de Dios. Yo me acuerdo cuando tenía esas iglesias, sanaban supuestamente, sanaban algo, porque después, no más con lo que pasa después, ¿no? Con otra gente. Hacían una fiesta, hacían un show, y empezaban a decir, ¿quién lo hizo? Y empezaban a hacer así como un show, y fíjate que Pedro, cuando los clientes se dice, qué maravilla, a mí como, no me aplaudan, no me imaginé que fue solamente de Dios, o sea, para manifestar su poder, no nada más, pero para que crean que lo podemos predicar el Evangelio de Dios, o sea, confirmaban, decían las escrituras, algo así, no me acuerdo, dice, confirmaban el Evangelio por medio de ese poder que los acompañaba, porque se imaginaban que ellos eran los apóstoles, que ellos predicaban el verdadero Evangelio. También tenían milagros en esa época, pero para confirmar, o sea, de que el Evangelio, o sea, que Dios estaba, ¿dónde teníamos la palabra de Dios? Y entonces, fíjense en Lucas 24:49, si queremos buscar Lucas 24:49, y antes yo sé que se dijo que iban a recibir poder de lo alto. Yo si me equivoco hay un texto más, tengo que buscarlo, pero se lo voy a encontrar. No sé si quedan hechos 1:6, ¿no? 49. Sí, 24:49, Lucas 24:49. He aquí que enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está. ¿De qué poder está hablando? O sea, Dios viene el poder de quién? El Paracleto, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene para hablar en lengua, el Espíritu Santo para hacer esto, el Espíritu Santo, pero como con el Espíritu Santo, como en el hecho de Juan 18, dice que para la convicción de pecado, para el juicio de las personas, ¿no? Y bueno, pero no habla de eso, de lo que se hace. Aquí dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, tsunami, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me feliz testigo de los que nos habían enseñado Judea, Samaria y hasta lo último. ¿Qué quiere hacer acá con este feliz testigo? La palabra griega ahí es marto, quiere decir mártir, ¿no? Quiere decir que esas personas iban a morir, pero ese feliz testigo lo está diciendo, me van a hacer ese testigo. La palabra griega ahí dice mártir. ¿Qué quiere decir? Que esa gente iba a ser mártir. Entonces después tiene un libro, bueno, no me acuerdo si es con el John Fox, me parece que es, digo, los mártires, que dice como murieron muchos de ellos y todos los que siguieron. Por lo tanto, testigos de que iban a ser mártires, poder, ¿no? Para poder aguantar, el poder, para predicar la palabra de Dios. Pero no eso que se está haciendo, ¿no? Si querés buscar, si no yo lo busco en Romanos 1:16 y 17. Romanos 1:16 y 17. Entonces, vamos a ver ahora el verdadero poder que yo digo, o sea, que quiero que está en las escrituras, Romanos 1:16 y 17.
Romanos 1, 16 y 17. Dice así, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder es dunamis de Dios, el poder de Dios. ¿Para qué es poder? Para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente también al griego, porque en él, o sea, ¿quién es en él? En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe, ¿no? Amén. Ahí tiene. Ahí está el poder de Dios, ¿no? Yo, cuando puse el título, puse cómo tener el poder de Dios. Y a veces digo, uy, será como una trampa, y digo mucho, porque yo me acuerdo de haber puesto cómo predicar y miré la página y iba y subía cómo predicar y todo, me imaginaba cómo tener el poder para predicar, cómo me interesa eso, pero que en 5 minutos se me puse que tenía aprendido cómo predicar, no era lograr los cuentos, cómo hacer así, no hablé de hermenéutica, no hablé de homelística, nada de eso. 5 minutos puse que es predicarle que se deben arrepentir de sus pecados, cuando que viven en un juicio, en la venidera, que le enseñó a Jesucristo, ¿no? Que la ley se las condena, que Cristo cumplió, bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. Y claro, y eso no les gusta, quieren cómo predicar, o sea, cómo ser un gran predicador, cómo pararme y hacer, morarme con elocuencia, mover la mano, estudiar homelística, moverte así, hacer con estas palabras, hacer una buena presentación, cómo terminar el sermón, la hermenéutica, estudiar. Eso no es eso, bueno, pero eso lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera puede preparar un tema y hacer, ¿no? Podemos ser teólogos. El poder de Dios viene de lo alto, con el Espíritu Santo, ¿no? De la verdadera que debe preparar un tema y mostrar a las personas y que esta persona se la salga, ¿no? Creo que cuando se manifestó el poder de Dios se manifestó primero en mi vida y el Daniel guitarrero, el Daniel, bueno, no gusta tocar, no sé tocar, no estaba heavy metal, el pelo largo, la frontera del cuero y toda esa vida mundana, ¿no? Vino el poder de Dios y se consumió, me mató, ¿no? Después hizo vida, ¿no? Y se manifestó el poder. Después, un tiempo después, vi el poder de Dios en mi esposa. De nuevo, ¿no? Otra vez el poder de Dios y continuamente vemos el poder de Dios en mí y continuamente veo el poder de Dios en mi señora, las cosas, ¿no? Que hacen cosas sencillas, sí, pero que hay que tener poder de Dios y el poder de Dios para hacer ciertas cosas que hay ciertas mujeres que no les gusta hacerlas y se rebelan, no dicen yo quiero ser la pastora, yo quiero ser la predicadora, para la palabra de Dios dice, no, tenés que sujetarse a tu esposo, hacer las tareas de la casa, honrar a tu esposo, no gritarle, y esas cosas solamente se hace si tienes el poder de Dios y crees la palabra de Dios, ahí cuando venga con las mismas enamorada de tu esposa, y todas esas cosas tenés que tener el poder de Dios para hacerlo, ¿no? Y yo he visto ese poder en mi esposa, he visto ese poder en mí. He visto el poder de Dios en vidas transformadas. Ese es el poder de Dios. Esto es un milagro de un curandero, en mi caso. ¿En qué sirve tener un milagro cuando ese mismo milagro es porque vas a descender con tu pecado al mismo infierno? Vas a caer así como plomo, vas a dice nada. Es un milagro, ese poder engañoso, ¿no? Así no se va. Pero fíjese, porque no me avergüenzo. Ese no se ha avergonzado, ¿no? No voy a decir la palabra griega, no me dice, ¿no? Pero él no se avergonzaba del Evangelio. Dice, si no, ¿por qué? Porque sabe que es poder. Ahí está el poder. ¿A dónde? Dice, no me avergüenza del Evangelio porque es poder. En el antejo, porque estas son muy chicas, son muy viejos. No me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, es dunamis, para la salvación a todo el que vive. Entonces vemos que el verdadero poder, si vos querés tener el verdadero poder, si no tenés el poder de Dios. Bueno, el verdadero poder de Dios se manifiesta ¿dónde? Seguimos leyendo y dice, porque el poder de Dios porque es poder para la salvación, para todo el que vive. El poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios ¿para qué? Para la salvación, porque esa palabra predicada, esa palabra que vos predicás, o cuando decís algo, que hace en el versículo 7 dice, porque en él, o sea, ¿en quién? También, uniéndole el contexto con lo que venía hablando, ¿en quién? En él. Yo creo que de Cristo, pero venimos hablando del Evangelio. Entonces, porque en él, dice que en el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? La justicia
Dios es revelada por fe para la fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe, como dice la vacuna. Entonces ahí vemos el verdadero poder de Dios en el Evangelio. Entonces, si vos querés tener poder, si yo quiero tener el poder de Dios, ¿qué no hablar de hombre? O sea, yo pensé que hablar que como a ver me vas a hacer la imposición de mano y me pasaste el poder, como hacen en la llana en las iglesias, me paso el poder, ¡oh! ¿Qué para atrás? No, no hay que verlo, lo que vamos a hablar, si querés tener el verdadero poder no más con las armas, que me van a calcinar, van a gritar por los siglos, y van a gritar como este Lucas, ¡ay, háblale, ahora, háblale! ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo responde? Si se hablan ahí que a la ley y a los profetas tienen, si ellos no escuchan, ¿qué puede hacer? Voy a tener la posibilidad de predicar, hermano, tener el poder de Dios, tener la llave en tus manos, de poder salvar a estas personas, y dejar de estar perdiendo tiempo ya. El poder de Dios es ese. El poder de Dios es cuando te interesás por las almas. Y Dios prometió ese poder a todos aquellos que somos sus hijos. Yo cuando predico no digo que voy a predicar, algo sucede. Si abre la boca y el poder de Dios sale. Pero yo estuve con el Señor a solas, estudiando las escrituras, mis ojos ahí quemándose. Yo me acuerdo cuando estaba solo, estudiando las escrituras, no tenía, estas son cosas que no para hablar de mí, pero no tenía que estudiar dando notas y no estaba en estudio ¿cómo era eso? Con una piedra en los versículos, para no olvidármelo. Escribí una mano y así siempre, ¿no? Pero si estás solo y te preparás, estudiás, no perder el tiempo, ese poder va a salir adentro, porque estuviste llenando de la palabra de Dios. Entonces es necesario que estudies y te prepares, ¿no? Para tener ese poder de Dios, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo un poco más de este poder de Dios y cómo se va a manifestar este poder de Dios hasta lo último, y aquellos que no creen también